buenas tardes. Entonces, a continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose los siguientes datos. La primera pregunta dice: ¿cuál es la población? La población son los pacientes en total. ¿Cuál es la muestra? Los pacientes que van a asistir a la terapia psicológica. ¿Cuál es la variable? La talla en centímetros. ¿Qué tipo de variable se está estudiando? Una variable cuantitativa porque la podemos medir, ya que pues son las características como por ejemplo las físicas, el color del cabello, el color de los ojos. En este caso pues no aplica porque la podemos cuantificar, la podemos medir. Bueno, acá nos dan pues una tabla con los siguientes valores. Nos dan las tallas en intervalos en centímetros. Lo que vamos a hacer primero es hallar la marca de clase, que se representa con el símbolo X1 o XY. ¿Qué significa la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros, como por ejemplo en este caso la media aritmética, que es una medida de tendencia central. Adicional a eso nos dan la frecuencia absoluta, y aparte de eso nos están dando la frecuencia acumulada. En este caso vamos a hallar primero la marca de clase. ¿Cómo la hallamos? Sumamos estos dos rangos, 145 más 155, y el resultado lo dividimos en 2, y así sucesivamente con cada uno de los valores de la siguiente forma. Bueno, a continuación vamos a operar los siguientes valores, así como lo acabo de informar. Entonces, sumamos 145 más 155 dividido 2, esto nos da un total de 150. Luego, 155 más 160 dividido 2, nos da un total de 157,5. Luego 160 más 170 nos da un total de 165, bueno, dividido 2. Y 170 más 180 dividido 2 nos da 175. Y 180 dividido en 185 nos da un total de 182, bueno, dividido en 2 primero, nos da un total de 182,5. Bueno, en este enunciado nos están dando los valores de la frecuencia acumulada. Entonces el primer valor de la frecuencia acumulada es el 13. ¿Qué quiere decir? Que en la frecuencia absoluta también va a ser el 13. Entonces, para hallar la frecuencia acumulada, lo hacemos de la siguiente forma. 13 más 21 nos da 34. Luego, como tal, 34 más 25 nos da 59. Y acá, como no sabemos qué valor va acá, le restamos a 67,59 y nos da un valor de 8. Y luego, como ya sabemos el valor de la frecuencia absoluta, entonces 67 más 2 nos da un 69. Y acá pues tenemos nuestra frecuencia absoluta. En la tabla, que son la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, vamos a hacer el segundo punto, que es las medidas de tendencia central e interpretarlas. Entonces, la primera medida de tendencia central que vamos a hallar es la medida aritmética. ¿Cómo se halla? Vamos a multiplicar
la marca de clase por la frecuencia absoluta y la sumatoria de los valores que me den los vamos a dividir por la frecuencia como tal, por la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Entonces multiplicamos los valores de x1 por f1, pues por f1. Entonces 150 por 13 nos da el siguiente valor. Bueno, acá vamos a generar pues el proceso. Entonces multiplicamos la marca como tal de clase por la frecuencia absoluta y lo vamos sumando sucesivamente con cada uno de los valores. Entonces 150 por 13 más 157,5 por 21 más 165 por 25 más 175 por 8 más 182,5 por 2 y este total, bueno, operamos, nos da un total de 11.147,5 y la medida la hacemos de la siguiente forma. Entonces x barra igual a 11.147,5 y lo dividimos por la frecuencia absoluta. Esto nos da un total, o sea, igual a la media de 161,557. Bueno, a continuación nos piden hallar la medida de tendencia central de la mediana. La mediana es el valor medio de la variable. En este caso, como podemos observar, es como tal el rango que va desde 160 hasta 170. Y la moda es el número mayor, en este caso en la frecuencia absoluta, que es el 25. Listo, ahí tenemos las tres medidas de tendencia central. Bueno, a continuación nos piden que encontremos tres medidas de posición. Las medidas de posición que vamos a hallar son los cuartiles, deciles y percentiles. El primero que vamos a hacer son los cuartiles. ¿Cómo se hacen? De la siguiente forma. Entonces el cuartil 1, la fórmula para hallar el cuartil 1 es de la siguiente forma. 1 por la frecuencia absoluta dividido en 4. Luego para hallar el cuartil 2, entonces 2 por la frecuencia absoluta también dividido en 4. Y con el 3 igual, 3 por la frecuencia absoluta dividido en 4. Entonces dijimos que la frecuencia absoluta, la sumatoria, da un total de 69. Entonces vamos a operar 1 por 69 dividido en 4 nos da 17,25 y esto da un total, o bueno, como tal se acerca, este valor nos acerca a 34 en la tabla de la frecuencia como tal acumulada. Luego en el segundo cuartil operamos y nos da un total de 34,5. En la tabla nos acercaría al siguiente valor el que le sigue a 34, que en este caso en la frecuencia acumulada sería 59, perdón. Y por último, el último cuartil nos da la operación 51,75. En la tabla el valor que se aproxima sería en este caso el que le sigue a 59, que sería 67. Bueno, y estos valores entonces los vamos a validar en la variable. En este caso serían los siguientes. En este caso para 34 nos iríamos a la variable el primer valor, que sería 155. En el segundo cuartil sería 59, nos iríamos a la variable que sería el primer valor 160.
Y en el tercer cuartil nos da pues directamente 67. En la frecuencia absoluta nos iríamos al valor de la variable y nos daría 170. Bueno, a continuación siguen los deciles. Los deciles, ¿cómo se hallan? Entonces primero vamos a hallar la fórmula para poder hallar estos deciles de la siguiente. Primero se halla la frecuencia absoluta, se multiplica por 1, que es el primer decil, lo dividimos en 10. Esto lo operamos y el resultado que nos da lo vamos a reemplazar en la siguiente fórmula. Entonces, en el decil 1 es igual al primer valor de la variable, que en este caso sería 145, más, que es el más de la fórmula, dividido en el resultado que nos dio en la operación anterior, que es 6,9. Como acá en la frecuencia acumulada no hay ningún antecedente antes de 13, entonces ponemos 0, le restamos 0. Y esto todo entre paréntesis, o bueno, 6,9 menos 0, lo ponemos entre paréntesis. Y esto lo dividimos en 13. Y lo multiplicamos por 10. Nos da un valor de 150,30. Y este sería el primer decil. Y así sucesivamente con cada uno hasta llegar al sexto decil. Bueno, entonces ahora vamos a hallar los percentiles. ¿Cómo se hallan? Entonces, cogemos la frecuencia absoluta, la multiplicamos por el 2 de la fórmula y lo dividimos por 100, que también va en la fórmula. Operamos y este valor nos da 1,38. Bueno, después este valor lo vamos a reemplazar en la fórmula del percentil. En este caso, pues lo confirmo. Percentil 2 igual a 145 de la fórmula más el valor que nos dio anteriormente, que es 1,38 menos 0. Y esto va entre paréntesis. Y lo dividimos en 13, que sería el primer valor de la frecuencia acumulada. Y de la frecuencia también absoluta. Y esto lo multiplicamos por 10 de la fórmula para hallar el percentil. Operamos y nos da 146,061. Y así sucesivamente. Bueno, en este caso vamos a hallar pues el percentil 3. Cogemos pues el 145, que es el primer valor de la variable. Como pues ya sabemos que primero se genera el procedimiento pues para hallar este valor de 2,07, que es 69, que es la frecuencia absoluta, la multiplicamos por el percentil, que en este caso sería 3, y lo dividimos en 100 para poder operar. Entonces cogemos el primer valor de la variable, que sería 145, más, entre paréntesis, 2,07, que es el valor dado anteriormente, lo restamos menos el valor de la frecuencia acumulada anterior, antes de 13, que sería 0, y lo dividimos en 13 de la fórmula y todo esto lo multiplicamos por 10. Esto nos da el siguiente valor, que es 146,592. Bueno, y aquí terminamos nuestro ejercicio.